Buenos días a los presentes, los compañeros estudiantes participantes de este curso de Derecho Probatorio, integrantes de la Maestría de Derecho Procesal Penal. Vamos a hacer hoy un repaso de la unidad 3 para entrar a ver lo que es el contenido de la unidad 4, el contenido programático del pensum de estudio. Habíamos hablado en la clase anterior sobre los sujetos de prueba, los medios de prueba y la promoción y valoración de la prueba. En este sentido, haciendo un ligero repaso para entrar, como dijimos, de lleno en la unidad 4, venimos reiterando o hablando sobre los medios de prueba. Y hemos dicho que no es otra cosa que aquel mecanismo o aquella herramienta o aquella forma mediante la cual las partes disponen que la información contenida en la fuente de prueba se traslade hasta el proceso, cumpliendo con ciertos y determinados parámetros para generarle al juez de juicio, en este caso que es donde ocurre la materialización y la evaluación de la prueba, aquel convencimiento, aquella certeza para decidir en uno o en otro sentido. Es decir, a través de ese vehículo, a través de ese transporte, se lleva la información desde la fuente hasta el proceso y se le demostrará al juez la existencia o la inexistencia de los hechos alegados con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, dice la ley, y el aseguramiento de objetos activos y pasivos de la comisión del delito, que no es otra cosa que la demostración o la comprobación del elemento corpóreo del delito, es decir, del cuerpo del delito, que ha de ser suficiente y fehacientemente probado con prueba útil, idónea, necesaria, pertinente y conducente para llevarle al juez esa certeza de la ocurrencia o no del hecho alegado y a su vez llevarle al juez la certeza sobre la inocencia o responsabilidad del acusado. Hablando lógicamente o evidentemente estamos de materia penal. De manera pues que existe en la ley el principio, como ya lo veíamos anteriormente, una serie de principios que rigen el derecho probatorio o que rigen el mundo de las pruebas, en este caso en el proceso penal venezolano. Transitar, el transitar de la prueba desde la fuente hasta el proceso por ese vehículo, por ese medio de transporte o por esa forma que las partes eligen de acuerdo al principio de la libertad probatoria, pues implica cumplir un cierto y determinado formalismo, es decir, llevar esa información al proceso de manera como lo manda la Constitución y la ley. Ese es, a su vez, el principio de legalidad de la prueba. La libertad probatoria es, en pocas palabras, como lo dicen los doctrinarios, aquel principio que consiste en que todo se puede probar con todo, salvo que esté expresamente prohibido por la ley y salvo aquellos casos donde la ley expresamente menciona tal o cual categoría de prueba para probar cierto hecho o circunstancia.
por ejemplo, el estado civil de las personas, pues se prueba conforme lo dice el Código Civil. No es con ninguna otra prueba, y de allí el principio de la idoneidad de la prueba. Es decir, la prueba tiene que ser idónea para demostrar. Así como se demuestra la propiedad o la titularidad de un bien inmueble a través de una escritura pública, pues de esa manera se probará, conforme lo dice la ley, con el medio idóneo, un estado civil de la persona. El matrimonio, por ejemplo, se prueba con el acta certificada de matrimonio expedida por la autoridad civil correspondiente. La defunción se prueba igualmente con el acta de defunción, con el acta de enterramiento, con el señalamiento de sepultura, con la necropsia que se le practica al cadáver, en fin, con una serie de elementos probatorios, que llevan al juez la plena certeza de la ocurrencia de esa muerte y de las circunstancias, es decir, de las causas, el motivo, razón o circunstancia que originaron la muerte, y que le lleva al juez igualmente el convencimiento de quién es el responsable o el autor o el partícipe en la comisión de ese delito, para el caso que la muerte de esa persona pues revista carácter penal. De manera pues que ese es el contenido en cuanto a medios de prueba. Hemos hecho ya diferenciación para conocer y no confundirnos en un futuro sobre lo que es fuente de prueba y medios de prueba. Y por su parte el órgano de prueba, que es aquel elemento que lleva en sí la información al juez. Vimos también en la unidad 3 lo referente a la promoción y la valoración de la prueba. Hicimos un repaso sobre las cargas de la prueba y dijimos que la promoción no es otra cosa que el ofrecimiento que las partes han de hacer de su acervo probatorio en la oportunidad correspondiente para que sea materializada en la audiencia de juicio oral y público. De manera pues que a las partes les compete aquí ser sumamente diligentes, bien a la parte acusadora, a la oficialidad del Estado venezolano, como lo es el Ministerio Público, o bien al defensor en su carácter privado o de defensor público. En los derechos e intereses controvertidos les compete poner la suma diligencia para llevar a feliz término el proceso y lograr los objetivos deseados, que no es otra cosa que procurar la acción de la justicia, pues es el fin del proceso venezolano, es la búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia por las vías jurídicas, es decir, a través de la Constitución y la ley y a través de las normas que rigen el proceso penal, como lo es el Código Orgánico Procesal y las demás leyes especiales sobre la materia. Entonces, para la promoción, para el ofrecimiento, para la promoción y ofrecimiento de pruebas, pues debemos tener muy presente el principio de preclusividad. La preclusividad no es otra cosa que los lapsos a los que están sometidas las partes en su actividad probatoria. La ley le concede unos lapsos o unos plazos específicos, bien definidos, bien determinados a las partes, para que accionen, para que se pongan en movimiento en la búsqueda, en la procura de material probatorio para demostrar los hechos alegados o contradecirlos en la contraparte, para demostrar las circunstancias que rodean el hecho, bien sean agravantes o atenuantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia del hecho delictivo, en fin, todo lo que atañe a ese hecho que, una vez analizado por el representante de la vindicta pública y que ha determinado que esos hechos
revisten carácter penal, ha dictado en consecuencia una orden de inicio de investigación conforme se lo manda el Código Orgánico Procesal Penal, y a partir de allí, como dijimos anteriormente, es que se abre para las partes, tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, el derecho a la prueba. Hasta tanto no haya una investigación formal o legalmente iniciada por parte del Ministerio Público, pues no hay derecho a probar. Sin embargo, hay una excepción a este principio y la veíamos cuando tratamos el tema de la prueba preconstituida, que no es otra cosa que asegurarse el caudal o el acervo probatorio o una prueba específica de un hecho o circunstancia relevante por temor fundado a que desaparezca por ser un elemento volátil, y prepararlo o tenerlo dispuesto o disponible para el momento en que se inicie el proceso. Hablamos y citábamos como ejemplo las inspecciones judiciales, las inspecciones oculares, para dejar constancia de ciertas o determinadas características de un hecho o de un elemento o de un lugar, o en fin, de cualquier hecho o circunstancia que tenga que ver o que tenga que ver con una denuncia próxima que esté la víctima por interponer ante el Ministerio Público. Entonces ya tiene asegurada una prueba preconstituida y la consigna en el momento, bien en el momento de su denuncia o a posteriori. Entonces, en ese transcurrir del proceso, las partes encaminan su actividad para probar esos hechos y circunstancias y la responsabilidad. Ese es el objeto de la prueba: probar hechos y circunstancias y probar la responsabilidad del autor o partícipe del hecho punible. Entonces, desde iniciada la investigación, hablando de la oportunidad para promover o para asegurarse la prueba, la ley dispone que si se trata de un caso de detención en flagrancia, se disponen tanto el Ministerio Público como el imputado de 45 días calendarios, es decir, consecutivos, para, dentro de esa fase de investigación, hallar o recabar los elementos de convicción que servirán o que se ofrecerán como eventuales pruebas. Para el caso de que sea una detención en flagrancia y que el juez, en el procedimiento de calificación de flagrancia, a pedido fiscal, ordene que el procedimiento se ventile por las pautas del procedimiento ordinario. Es decir, solo de esta forma el fiscal y el imputado tendrán 45 días para la fase de investigación, porque de solicitar el Ministerio Público que la causa pase directamente a juicio por el procedimiento especial, se obvia la fase de investigación y con los elementos recabados o preliminares de la detención se irán a juicio. Allí se abrirá una fase probatoria para que las partes promuevan, ofrezcan y materialicen sus pruebas. Pero el procedimiento ordinario, que es lo que con regularidad y frecuencia ocurre en el foro venezolano y en los estrados judiciales venezolanos, pues es el procedimiento ordinario el que rige habitualmente por la carencia de elementos probatorios útiles, necesarios y pertinentes en el momento de la captura o en el momento de la flagrancia. Entonces el fiscal opta por solicitar que el proceso se desarrolle por las pautas del procedimiento ordinario para disponer así de un mayor número de días para preparar su acto conclusivo. En esos 45 días, el imputado y su defensor, de manera diligente, pues
les procura la ley el derecho a la defensa y el derecho de solicitar diligencias de investigación. El fiscal, por su parte, actuando de buena fe y en razón del principio de la investigación integral, le compete investigar todo lo que inculpe y lo que exculpe. Pero para que el fiscal pueda investigar lo que exculpe, pues evidentemente hay que suministrarle cierta y determinada información para que él tenga conocimiento del motivo por el cual ha de investigar ese hecho o esa circunstancia, que como dijimos puede ser hechos extintivos, excepciones procesales, hechos modificativos, en fin, todo lo que exculpe la responsabilidad del procesado. Porque el fiscal enfila generalmente su actividad probatoria en función o en razón de la información que está obteniendo de la víctima, de sus familiares, de la víctima y de los testigos. En este sentido, en el momento de la audiencia, si está detenido en el momento de la audiencia de calificación de flagrancia, si el imputado opta por declarar y así lo manifiesta de manera libre y voluntaria, pues esa será su primera oportunidad de defensa y suministrará información útil y necesaria para rebatir los hechos con los que está siendo presentado, los hechos punibles que se le atribuyen. A partir de esa declaración, el defensor desplegará sus solicitudes o requerimientos de investigación ante el Ministerio Público. El Ministerio Público está obligado en recibir, en analizar y en dar respuesta a esa solicitud, bien admitiendo o negando lo que se le está solicitando, pero si lo niega debe hacerlo de manera fundada, explicando los motivos y las razones por las cuales rechaza la práctica de esas diligencias. Y por eso insistimos que las solicitudes de diligencia deben ser de manera fundadas, indicando la utilidad, la necesidad y la pertinencia de cada diligencia que se le requiera al Ministerio Público. Si la defensa no está conforme con la respuesta del Ministerio Público, pues acude al Tribunal de Control, solicita un control judicial, expone que esas diligencias son útiles, necesarias y pertinentes para demostrar X o Y circunstancia o hecho, o modificar o extinguir la responsabilidad de su defendido, y el juez, si lo considera pertinente, le ordena o emplaza, mejor dicho, al Ministerio Público para que practique las diligencias. Si el caso es que no es, perdón, si nos encontramos ante un caso donde no hay detenido en flagrancia, donde no operan los 45 días de investigación, sino que es un caso que va por la vía de medida cautelar, o aunque habiendo flagrancia, el juez acordó una medida cautelar, ya no estamos encamisados con el tiempo perentorio de los 45 días, sino que rigen un lapso mayor. Para los delitos menos graves, la ley establece que la investigación ha de terminar o debe concluirse en un plazo máximo de 8 meses, y para los delitos complejos o delitos graves, como lo son los homicidios, los de lesa humanidad, la droga, que establece allí la ley, pues el tiempo es mayor por la complejidad que reviste una investigación de esta índole. Entonces, en ese plazo de los 8 meses o del año o de los 2 años que tome una investigación rigurosa, las partes, Ministerio Público y defensor, pues van procurando día a día sus pruebas, sus elementos de convicción
para probar hechos y circunstancias, responsabilidad penal con todas las circunstancias del caso, las agravantes, las atenuantes, los modos de comisión del delito, etcétera. Y por su parte, el imputado, aunque la ley no le pone en sus hombros la carga de probar, como dijimos en la clase anterior, en razón del principio de la presunción de inocencia, pues la carga de probar si es inocente o culpable le corresponde al Ministerio Público. Pero dijimos antes que para que el Ministerio Público la investigue o investigue aquellas causas que lo exculpan, pues debe suministrarle información al respecto a través de solicitudes de diligencias de escrito fundado para que el fiscal del Ministerio Público tenga materia sobre la cual decidir, sobre la cual enfilar su actividad probatoria exculpatoria del imputado en este caso. De manera pues que en cuanto a promoción de pruebas, bien en cualquiera de los casos planteados, detenido o sin detención, la procura de elementos de convicción ha de ser suficiente y fehaciente, porque llegado el eventual juicio, es ahí donde se materializarán las pruebas y se decidirá si el encartado es culpable o inocente. Pasada o presentado el acto conclusivo con las diligencias de investigación recabadas por las partes, el Ministerio Público las ofrecerá en su escrito acusatorio, identificando o desglosando una a una con indicación expresa de qué es lo que cada una de esos elementos probatorios acreditará en el eventual juicio. Tenemos otra en cuanto a preclusividad o de oportunidad probatoria, una oportunidad para continuar presentando pruebas. Una vez que se haya presentado la acusación, las partes pueden, después de la acusación, pero antes de la audiencia preliminar y antes del juicio, si estamos en juicio, presentar nuevas pruebas por carácter excepcional para la demostración de un hecho o una circunstancia nueva. Hablamos también del sistema de valoración de la prueba. Iniciado el juicio, se abre el debate probatorio, se establece luego el discurso de apertura de las partes, la recepción de las pruebas. Terminada la recepción de pruebas y concedido el derecho de réplica y contrarréplica a las partes, entra el juez en fase de decisión, en fase de sentencia. Para dictar sentencia, el juez ha de valorar en su conjunto todas las pruebas obtenidas o materializadas allí en el juicio oral. Este sistema de valoración que hace el juez es a través de la sana crítica. Existe el sistema de la prueba tarifada o legal, el de la libre convicción y el de la sana crítica. El sistema de la prueba tasada o la prueba legal opera generalmente en materia civil, donde el legislador le establece al juez cuál es el valor que ha de darle a cada prueba.
No puede el juez dar a la prueba más ni menos de lo que le confiere la ley. Es decir, ya la prueba viene tasada, ya tiene su peso, ya tiene su valor de acuerdo a este sistema de la prueba tarifada o la prueba legal. El otro sistema de valoración de la prueba es el de la libre convicción, que surgió a raíz de la camisa de fuerza o de lo riguroso que le resultaba a las partes y al juez atenerse solo a lo que dijera la ley. Y salió o se puso en práctica el sistema de la libre convicción, es decir, a su libre albedrío. El juez decidía y dictaba sentencia sobre las pruebas recepcionadas. Y luego un sistema intermedio que es el de la sana crítica, que es el que está en vigencia actualmente en el Código Orgánico Procesal Penal, que le indica al juez que en la valoración de la prueba debe atenerse o hacerlo conforme a los principios, al principio de la sana crítica, teniendo muy en cuenta los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y las máximas de experiencia. Es decir, aquí el juez tiene amplitud para valorar la prueba. Se ciñe a la formalidad de ley en cuanto a su obtención, promoción, ofrecimiento y evacuación, y aplica sus conocimientos, sus máximas de experiencia, es decir, tiene una mayor amplitud para valorar la prueba. Entonces, entre estos tres sistemas de valoración de la prueba está o aplica, en nuestro caso, en el COP, el sistema de la sana crítica, atendiendo, como dijimos, los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y las máximas de experiencia. Cuando hablamos de la carga de la prueba, hablamos de dos principios muy importantes, como lo era el principio dispositivo, el principio de facilidad de la prueba y el principio de disponibilidad. Y hemos dicho que en razón del principio o el estado de inocencia y de la presunción de inocencia que cobija y protege al imputado, pues él no tiene carga o peso alguno de probar. Así lo establece la Constitución en su artículo 49, cuando nos habla de la debida imposición que ha de hacérsele al imputado antes de la indagatoria o antes de rendir declaración como imputado del precepto constitucional. Es decir, que está exento de rendir declaración, que si lo hace de manera, deberá hacerlo, si consiente hacerlo, debe ser o hacerlo de manera libre y voluntaria, libre de coacción, libre de apremio, y que la declaración o esa primera declaración es su primer medio de defensa. Que su silencio en nada lo perjudica, dice la ley. Pero, o sea, él no tiene la carga o la obligación de probar su inocencia. Su culpabilidad la demostrará el Ministerio Público, pero en razón del principio de investigación integral, el Ministerio Público debe probar también las causas exculpatorias. Pero hemos dicho que para que el fiscal investigue esto, pues el imputado a través de su defensor o debe suministrarle al Ministerio Público esos hechos, esas circunstancias que requieren ser investigadas para exonerarle de responsabilidad penal o para modificarle la responsabilidad penal o para extinguirle la responsabilidad penal. Entramos entonces con esto hemos concluido el repaso de la unidad 3 y entramos a ver la unidad 4, que está referida
a la confesión, a la prueba documental, a la prueba testimonial, a la experticia y a la libertad probatoria. De la libertad probatoria hemos hablado suficiente y hemos dicho que es el principio que consiste en que se puede o que las partes tienen amplia libertad o amplia facultad, amplio poder probatorio para probar sus alegaciones o para rebatirlas de su adversario, podrán hacer uso de cualquier medio de prueba, siempre que no esté prohibido por la ley y siempre que la ley exija que para probar un hecho o circunstancia se hará conforme los requisitos o los supuestos que la misma ley establece. De manera pues que hay libertad probatoria. Somos libres para probar con medios, evidentemente, que los medios deben ser idóneos, deben ser conducentes, deben ser útiles, necesarios y pertinentes para demostrar esa alegación por el principio universal que todo el que alega prueba, y que en derecho penal la carga de la prueba está en hombros del Ministerio Público en razón del principio de oficialidad y de indisponibilidad del proceso. Contrario a lo que ocurre en el proceso civil, que rige o que impera el principio dispositivo, donde las partes pueden disponer libremente del proceso. En el proceso penal, en razón del principio de oficialidad, pues rige. No tenemos previsto disponer, o no hay en principio el derecho de disponer del proceso por las partes. Sin embargo, encontramos una excepción o una variante de ese principio dispositivo del derecho civil cuando se le permite a las partes hacer uso de los acuerdos reparatorios. Es decir, víctima e imputado se ponen de acuerdo, consienten libre y voluntariamente reparar, restituir o indemnizar el daño causado y homologado este acuerdo por el juez de control, cesará allí o extinguirá el proceso una vez cumplido con lo establecido en ese acuerdo reparatorio, que pudiera asimilarse en el proceso civil a una transacción judicial. De manera pues que sí encontramos alguna variante del principio dispositivo en el derecho, en el proceso penal venezolano, solo a través de la figura de los acuerdos reparatorios. Hablar de la confesión implica decir que es un relato propio y perjudicial a su causa que hace el imputado. Se asemeja en mucho a la admisión de los hechos, porque la jurisprudencia y la doctrina exigen que la confesión deba versar sobre los hechos, es decir, asumir que él, es decir, el imputado, es el autor o el partícipe de ese hecho. Esa declaración libre y voluntaria que hace el imputado o el acusado repercute en su contra, es decir, le es perjudicial. Esa es una de las características de la confesión, que relata
o asume, mejor dicho, su responsabilidad en el hecho delictivo cometido y evidente o consecuentemente esto le perjudica. Es decir, no rechaza, no rebate el hecho que se le está atribuyendo, sino que lo está confesando. Ha dicho la jurisprudencia y la doctrina que para que la confesión sea válida, debe hacerse ante el juez competente, con las garantías debidas, respetando las reglas del derecho a la defensa, del debido proceso, todos los principios probatorios que hemos examinado, el principio de la inmediación, es decir, ante el juez, ante el Ministerio Público, ante la víctima, es decir, constituidos formalmente en audiencia. De manera pues que la confesión que da el procesado o el imputado en sede policial o en el Ministerio Público en el momento de la imputación no tienen valor alguno. Servirán para enrumbar la investigación siempre y cuando esas alegaciones, esas declaraciones o esa confesión sea hecha sin violentarle sus derechos fundamentales. En sede policial ocurre que al momento de la captura o de la investigación o de la intervención que hagan los cuerpos de seguridad sobre la persona sospechosa, en los recintos policiales generalmente levantan o elaboran un acta diciendo que el sospechoso dijo tal o cual cosa. A veces pues Y, la tortura y queda solo plasmada esa versión en el relato del acta policial, es decir, no lleva la firma del contraventor, del autor o el partícipe en este caso. Que de hacerlo en acta separada, igualmente no tendrá valor porque no está siendo hecha ante un juez de control para que se cumpla precisamente el principio de contradicción y que el juez valore la forma en que está confesando el sujeto. Es decir, entre los requisitos, entre otros requisitos de procedencia, para que el juez pueda valorar esa prueba de confesión en la definitiva, se exige que sea indelegable. Es decir, que el que confiesa sea personalmente el imputado. No como ocurre en derecho civil o en el proceso civil, que a través de un mandato o de un poder, el representante judicial confiesa bien como demandante o bien como demandado en el proceso, al momento de absolver posiciones juradas, por ejemplo. Entonces, aquí en penal, en el proceso penal, se requiere que la confesión sea indelegable, hecha personalmente ante el juez por el imputado. Otro requisito es que se haga de manera libre y voluntaria. El juez observará a través del principio de inmediación si el imputado está haciendo su confesión de manera libre o voluntaria o si por el contrario viene presionado, coaccionado o amenazado de manera física o psicológica para que actúe de una u otra forma en ese acto confesionario. Se exige también como requisito o supuesto de procedencia de la confesión
es que declare sobre los hechos. Sobre los hechos que se le imputan, que se le atribuyen a su persona, no sobre otros. Para el caso de que ocurra, por ejemplo, que son varios los imputados, él no puede confesar por otro, es decir, atribuirle el hecho a otra persona, porque en este caso estaríamos en presencia de una delación, no de una confesión. Es decir, él estaría delatando a otra persona, pero no estaría confesando, porque la confesión debe ser personal o personalísima e indelegable. Debe ser expresa, clara y precisa. Expresar de manera clara, precisa y concisa el hecho que se le atribuye. Confesarlo de manera tal como lo ha cometido, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que el juez, valorando en la definitiva el resto de pruebas, pues pueda darle a esta credibilidad o no. Porque puede ocurrir que alguien se presente ante el juez y cumpla con todo este cúmulo de supuestos o requisitos de procedencia, pero que en definitiva no sea el autor del hecho, sino que se esté autoincriminando para favorecer a otros o a otro autor del hecho, generalmente a algún familiar. Eso ocurre mucho en los casos familiares donde el padre asume la responsabilidad para salvar o proteger al hijo del sistema o del proceso penal que se le sigue. Entonces, estas son las bondades del proceso acusatorio y sobre todo las bondades del principio de inmediación, donde el juez está observando y concatenando y relacionando el lenguaje verbal, es decir, la expresión, los dichos del confesante con su lenguaje corporal. Debe haber coherencia y correspondencia entre uno y otro. Si le genera sospecha al juez la forma en que el hombre o la mujer, el imputado o la imputada, confiesan o expresan lo que ha ocurrido por nerviosismo, lo que el juez vaya apreciando en esa declaración, pues le servirá en el momento de la valoración para aceptarla o desecharla como prueba. En el proceso hay, como dijimos, oportunidades específicas. Si el imputado desea de manera libre y voluntaria confesar, lo manifiesta a su defensor, el defensor lo plantea ante el tribunal o ante el Ministerio Público, el juez fija la audiencia en una hora y día determinado, cita a las partes del proceso y se desarrolla la audiencia. En el caso de que se esté ya desarrollando el juicio, el imputado puede en cualquier momento de viva voz pedir el derecho de palabra, decir que quiere declarar, y en esa declaración confesará si es su deseo, si es su voluntad. Hay un proceso también que se llama el de proceso de careo, donde el imputado y la víctima entran en un cara a cara, por eso se llama careo, ante el juez para establecer ciertos hechos o circunstancias. En ese momento del careo, el imputado puede declarar. Cuando hablamos de la prueba trasladada y de la prueba preconstituida, doctrinarios dicen
que la prueba de confesión que venga de otro proceso por hechos distintos no surte ningún efecto ni valor en el juicio, en el nuevo juicio penal. Esto porque ya hemos dicho que cuando es una prueba trasladada debe versar sobre los mismos hechos, las mismas personas, es decir, las mismas partes, y que los pedimentos sean iguales. En los acuerdos extrajudiciales que hacen las partes para reparar o indemnizar los daños producidos por el delito, tampoco surten efecto como confesión porque no reúne estos requisitos de ser en una audiencia ante el juez de control en presencia del Ministerio Público, el imputado y su defensor. Estos son los acuerdos privados o los acuerdos conciliatorios donde, bueno, no me comprometo a repararle, a reintegrarle o a indemnizarle el daño que le he causado por el delito. Firman ese acuerdo y con la pretensión de que ese delito ya quede allí. Si la víctima optara por quedar insatisfecha, porque considera que el arreglo no fue lo suficiente, porque aspira más o porque cumplió parcialmente, pues presentará la denuncia. Y ese documento privado, como dijimos, pues le servirá al imputado para presentarlo como una prueba documental. Esa prueba documental, ese documento privado, se le hace su reconocimiento, se establecerá cuál es el contenido y firma del mismo y en qué le favorece a la causa. Si es un hecho patrimonial de los que admiten acuerdo reparatorio, pues ya tendrá avanzada o satisfecho una parte del pago de ese acuerdo reparatorio, le restará cancelar la cuota restante. Pero si se trata de un delito de acción pública en los que no admiten o aceptan acuerdo reparatorio, de nada le servirá para excusarse o exculparse. Más bien, le servirá al Ministerio Público como elemento de convicción, porque él aquí está aceptando responsabilidad. Entonces hay que ver en el proceso muchas variantes que surgen de uno y otro lado. Es allí la importancia de la preparación, de la acuciosidad que debe tener el abogado, bien como acusador o como defensor, para procurarse una alegación efectiva de lo que pretende probar. Hemos hablado de la libertad probatoria y de la confesión. Vamos a entrar ahorita a hablar de la prueba documental, que no es otra cosa, como su nombre lo indica, de todo género de documentos, públicos o privados. Todo género de documentos público o privado que contenga información relevante, útil y necesaria para el proceso puede ser llevada como elemento de convicción por cualquiera de las partes. Ofrecida en el acto conclusivo de acusación para el juicio, se admitirá como prueba documental. Ya allí cambia el carácter y por eso es que se habla de la metamorfosis de la prueba, porque pasa de ser elemento de convicción a constituirse o a pasar a llamarse o a nombrarse elemento de prueba. Y una vez en el juicio oral y público, se materializa y pasará a llamarse definitivamente prueba documental. De manera pues que todo género de documento, público o privado, que contenga información, pues es una fuente. Y esa fuente puede ser examinada y llevada al proceso a través de un mecanismo, es decir, a través de un medio de prueba.
El documento en sí puede ser medio de prueba u objeto de prueba. Cuando un documento es medio de prueba, cuando consiste en un documento público, debidamente certificado por la autoridad competente, cuando consiste en una inspección judicial, cuando consiste en un dictamen pericial, o en un acta de registro, o en un acta de allanamiento, o en un acta de reconocimiento de individuos o de personas en rueda de detenidos. El acta que contiene esa información oficial o el documento que contiene esa información es el medio para llevarle al juez de juicio la información que se requiere sobre los hechos y circunstancias que se quieren probar. Por su parte, el documento será objeto de prueba cuando esté controvertido, es decir, cuando esté dubitado, cuando haya duda sobre su origen o sobre su procedencia. En este caso, la parte interesada en probar X o Y hecho y circunstancias contenidas en ese documento solicitará la práctica de una experticia a través de los expertos en la ciencia, arte u oficio de la documentología para examinar el contenido de ese documento. Por ejemplo, en un sitio de sucesos se consigue un manuscrito, una carta, una factura. Ese documento se envía al laboratorio de documentología para que los expertos determinen, lo analicen de manera general y en detalle y emitan su informe. Ese informe es el vehículo o es el medio por el cual se le lleva al juez el conocimiento para generarle certeza de lo que hay en ese documento. Pero a su vez, el documento se incorpora como prueba documental al proceso. Entonces el juez y las partes tienen, por supuesto, el derecho de solicitar que se exhiba en juicio, que se exhiba en el debate, esos elementos, esos documentos o los objetos recabados en la investigación. Contará el juez entonces con prueba documental y prueba de expertos, porque se pide la declaración del experto para que ratifique en el juicio el trabajo que ha hecho sobre ese documento. Puede ser una experticia, digamos, documentológica o una experticia grafotécnica, para el caso de que sean manuscritos, para atribuirle responsabilidad o exculparlo de ella al imputado. Es decir, si la autoría del escrito es o no del imputado o de la víctima. En los casos de suicidio, generalmente el occiso, la que toma la determinación fatal de ponerle fin a su vida, deja una carta o un manuscrito en el salón, en la habitación o en el lugar donde ha tomado la trágica decisión. Ese elemento debe ser recabado cumpliendo con las reglas de la criminalística en el examen del sitio de suceso, remitido al laboratorio para practicar una experticia documentológica y grafotécnica en este caso. Es decir, se determinará si efectivamente la letra corresponde al occiso. Determinará también el experto porque dará sus apreciaciones, emitirá sus juicios,
sobre la forma en que él observa redactado o explanado esa carta o ese escrito o ese mensaje que ha dejado el occiso, en comparación con los elementos escriturales que ha tenido, que es el material indubitado que ha tenido a su vista para hacer la experticia. La prueba documental es de suma importancia en el proceso penal, tanto en el civil, pero refiriéndonos aquí al penal, pues de suma importancia, pues contiene información útil, muy importante para el establecimiento de los hechos y de la responsabilidad. Dijimos que es todo género de papeles o de documentos que emanan de organismos públicos o privados y documentos particulares. Libros, folletos, revistas, cuadernos, manuscritos, facturas, documentos de escrituras públicas, de registros públicos y notarías, de universidades, en fin. Títulos académicos, notas certificadas, constancias de estudio, todo lo que la persona pueda presentar al proceso se analiza, se corrobora su autenticidad y se incorpora como elemento de prueba. Y para concluir, vamos a hablar de la prueba testifical, que no es otra porque ya la experticia, que también comprende esta unidad, hemos hablado, la hemos englobado junto con la prueba documental. La experticia es el informe o el dictamen pericial que rinde el experto, de acuerdo a la ciencia, arte u oficio que domina, sobre cierto y determinado trabajo que le ha solicitado el Ministerio Público, para convertirlo en elemento de convicción, ofrecerlo como tal en el escrito acusatorio, para que pase a formar parte del acervo probatorio que se materializará en juicio. De manera pues que la experticia pues, debe ser hecha por expertos o profesionales en el área del saber o del conocimiento de que se trate. El experto, una vez presentado el informe, como dijimos, la experticia se incorpora por su lectura como prueba documental, es decir, para leerla en el juicio, en el debate, y se cita al experto para que ratifique el contenido y firma de la misma. Se le pone de vista y manifiesto en el momento del debate la experticia para que la examine, para que la revise y declare sobre el contenido y sobre el trabajo y sobre los hallazgos que obtuvo en esa labor de experto. Le preguntará el juez y las partes si reconocen el contenido y firma allí presente. Se han dado casos donde los expertos, al tener de vista y manifiesto los informes periciales, han dicho que no reconocen su firma, es decir, les han falsificado su firma en las experticias o en las actas policiales o en las actas de allanamiento, en las actas de registro. Otro funcionario ha firmado por ellos. De manera pues que esa anotación la toma el juez y le resta valor a esa prueba. Si el experto, como puede ocurrir y viene ocurriendo con frecuencia, si el experto para el día del juicio no está disponible, por bien porque esté
fuera de la circunscripción judicial, o porque esté enfermo o gravemente enfermo, o esté de vacaciones, esté de viaje, o simplemente está jubilado y no se localiza para que asista o comparezca al juicio, el juez dispone de una notificación al superior inmediato de ese funcionario experto para que designe a un funcionario sustituto. Ese funcionario sustituto debe ser calificado en la misma ciencia, arte u oficio del que rindió el informe. Es decir, si estamos en presencia de un experto del área balística, es un experto, o debe ser otro experto del área balística el que comparezca al tribunal a ratificar la experticia que hizo su compañero. Y como conoce a la perfección o tiene conocimiento de lo que es el área balística, leerá una vez que le sea puesto de vista y manifiesto el informe y lo ratificará. Aunque no es suya la firma, la ley y la jurisprudencia han dicho que si es ratificada por otro experto de igual categoría, tiene o surte efecto. Y el juez así lo valorará. Si es un experto, si es un informe de balística, no puede ir un experto de grafotécnica. Y no puede justificarse diciendo, no, es que pertenezco a la misma institución o al mismo organismo. No, la ley manda que sea con conocimiento preciso de la misma ciencia, arte u oficio. Si es un experto en vehículos, no podrá ir a ratificar un experto en balística o un experto en logoscopia. Ante eso está atento el defensor o el fiscal del Ministerio Público en el momento de que se interroga y el juez lo impone de las generales de ley, se le preguntará al experto para calificarlo o descalificarlo, en su caso, cuál es su formación, su procedencia y su experiencia. En el caso de que él diga, bueno, yo vengo del área de logoscopia, se hace la objeción porque no podrá ratificar una experticia que viene del área de documentología o del área de balística o del área X. En cuanto a la prueba testifical, pues hemos dicho que es el testigo, el perito, el intérprete, el experto, que como persona natural y humana se convierte en el órgano de prueba, en aquel vehículo, en aquel medio que le lleva al juez el conocimiento que tiene de la ocurrencia del hecho delictivo. Ese testigo es el medio por el cual desde la fuente de la comisión o del lugar del sitio del suceso le estamos llevando al juez la certeza de lo que ocurrió allí a través de, de ese testigo, a través de ese medio de prueba. Ponemos al juez en el lugar de los hechos. El juez entra a conocer el sitio del suceso o entra a conocer los hechos o las distintas variantes a través de los medios de prueba. Entonces el testigo puede ser presencial, puede ser referencial, puede ser un testigo técnico, puede ser un testigo experto en este caso, y la ley manda que para el testigo legalmente citado que no comparezca, el juicio se suspende por una vez. O en la segunda oportunidad de no comparecer con mandato de la fuerza pública, con mandato de conducción, haciendo uso de la fuerza pública, el juicio continuará prescindiendo de ese testigo, es decir, se desecha porque no puede ser localizado o hallado el testigo. Rige un aspecto importante para los testigos, es que en el momento de hacer acto de presencia no se comuniquen entre sí si son varios testigos, es decir, estarán separados
el juez les toma juramento de decir la verdad, los impone las generales de ley y declarará sobre los hechos y circunstancias de los que tiene conocimiento. Hemos entonces llegado así a la conclusión de la unidad 4, cuarta unidad y última de este temario del curso de Derecho Probatorio. Sin embargo, debo informarles y participarles formalmente por esta vía que hemos obtenido información del señor director de posgrado para continuar con clases especiales presenciales, sobre todo para continuar profundizando en los conocimientos de esta tan importante materia de derecho probatorio. Vamos a procurar unas prácticas probatorias. Vamos a traer algunos documentos cursantes de delitos que han sido cometidos, sin exponer los nombres de las partes allí, para que ustedes los analicen y procuren determinar o procuren saber encaminar una estrategia de defensa, una estrategia probatoria, bien optando, funcionando como fiscales del Ministerio Público, en este caso acusadores, o bien como defensores públicos o privados. De la lectura de ese material desplegarán ustedes una solicitud de diligencia de investigación, lo que consideren necesario, encuadrarán o enmarcarán el hecho allí en la norma sustantiva penal y dirán cómo probarían ese hecho. Esto porque tiene que ver con una asignación que se les ha encomendado específicamente sobre una estrategia probatoria. Hemos entonces finalizado la clase de hoy. Muchas gracias por su paciencia, por su asistencia, por su dedicación y sobre todo por sus ganas de seguir avanzando, de capacitándose, profesionalizándose, capacitándose en este importante mundo del derecho probatorio en materia penal.